Bienvenidos a nuestra lección sobre los tipos de artículos científicos. Hoy vamos a sumergirnos en un componente esencial de la comunicación, dentro de lo que es la comunicación académica y científica puntualmente hablando. El objetivo de esta lección es introducirnos a los distintos tipos de artículos que podemos encontrar en la literatura científica y ayudarles a entender por sobre todo cuándo y cómo se utiliza cada uno de ellos. En la ciencia, la diversidad es esencial. No todos los artículos científicos son iguales, ni deberían de serlo. Dependiendo del propósito del estudio, del estado de la investigación, del público objetivo al cual se dirige esta comunicación y muchas otras variables, es posible que se necesite un tipo de artículo diferente. Es importante señalar por eso que hay una variedad de tipos de artículos en la literatura científica. Sin embargo, para evitar dispersarnos y concentrarnos en lo que realmente nos va a ser de más utilidad, en aquellos formatos más comunes y ampliamente utilizados, nos vamos a enfocar en 5 tipos de artículos principalmente, que son editoriales, artículos originales, artículos de revisión, estudios de caso o estudios clínicos y cartas al editor. Empecemos con los editoriales. Estos son textos breves, usualmente escritos por el editor de la revista. Los editoriales representan la visión del editor por ello sobre un tema particular. Pueden ofrecer algún resumen de algún contenido, puede también hacer una introducción sobre lo que vamos a encontrar en la revista en ese número particular, brindar comentarios sobre algún cambio en la revista o en la disciplina en general. Cabe destacar que los editoriales no suelen seguir una estructura formal como los artículos de investigación, y es posible también que no requieran referencias. Continuamos con los artículos originales. Este tipo de artículo informa sobre investigaciones originales realizadas por los autores. Suelen seguir la estructura conocida como IMRAD o IMRID, que significa introducción, método, resultados y discusión. El principal objetivo de estos artículos es presentar un nuevo conocimiento o comprensión basado principalmente en datos empíricos. Entre todos, este es el tipo de artículo más utilizado en muchas áreas del conocimiento, por lo cual a lo largo de los próximos módulos estaremos dedicándole un espacio especial. Pasemos a los artículos de revisión, probablemente el segundo tipo de artículo más comúnmente utilizado en diferentes áreas de la ciencia. Estos artículos proporcionan una visión completa y actualizada de la investigación existente sobre un tema específico. Sin embargo, no presentan nuevos datos empíricos, sino que estos artículos se producen a partir de textos ya existentes en el que se aplican nuevos análisis y una síntesis de esa literatura existente. Su estructura puede variar, pero a menudo incluyen una introducción, una metodología de revisión, los hallazgos y una discusión con una conclusión final. Los artículos de revisión pueden ser muy parecidos a los ensayos, pero la clave donde reside su característica en el sentido científico es que se vale de un método para poder hacer la revisión. En cambio, un ensayo puede ser que sí tenga un método para poder elaborar la discusión, basados en datos, en estadística, en otras fuentes, pero también existen los ensayos que son un poco más libres. Y el objetivo de este tipo de textos muchas veces es convencer a los lectores de la posición, de la opinión del autor. En cambio, un artículo de revisión se basa en la revisión de muchos otros textos, por lo general una buena cantidad, mínimo, vamos a hablar como base, 20, pero pueden ser 100 también artículos revisados para luego escribir un artículo de revisión. Continuamos con los estudios de caso o caso clínico. Estos ofrecen un análisis detallado de un caso individual o de un conjunto de casos. En medicina, por ejemplo, los estudios de caso pueden centrarse en un solo paciente.
En administración pueden centrarse en una empresa y en educación en un grupo curso. Estos serían estudios de caso. La estructura de estos artículos puede variar, pero normalmente incluyen una introducción, una presentación del caso, una discusión y una conclusión. Finalmente, tenemos las cartas al editor. Estas son respuestas breves a los artículos publicados en una revista. Las cartas al editor pueden plantear críticas, preguntas o proporcionar información adicional respecto a los contenidos publicados. Es importante resaltar que son bastante breves y no tienen una estructura formal. A diferencia de las editoriales, que podrían parecer similares, estos son escritos por autores externos a la revista. Las editoriales, o los editoriales mejor dicho, recordemos, son escritos por el editor en jefe de la revista. Ahora que hemos discutido en detalle cada uno de estos artículos científicos, vamos a resumir y consolidar lo que hemos aprendido en una tabla que nos puede ser útil para una referencia futura. Como podemos ver, esta tabla sintetiza los 5 tipos de artículos que hemos cubierto hoy: editoriales, artículos originales, artículos de revisión, estudios de caso o clínicos y cartas al editor. Para cada tipo de artículo, la tabla muestra su estructura típica, su objetivo principal de comunicación, su aplicación y las principales áreas del saber donde podemos encontrarlas más frecuentemente. En la primera columna tenemos el tipo de artículo, que por ejemplo encontramos editorial. En la segunda columna vemos la estructura que estos suelen adoptar, es una estructura no formal, a diferencia de un artículo original que sí tiene una estructura bastante divulgada y utilizada en todas las áreas del saber. En la tercera columna se muestra el objetivo principal de comunicación de cada tipo de artículo. Por ejemplo, el objetivo de una editorial es opinar sobre un tema, resumir contenidos o comentar cambios. Sin embargo, un artículo original presenta una nueva investigación y hallazgos. La cuarta columna nos indica en qué contexto suele aplicarse cada tipo de artículo. Podemos ver que los artículos de cartas al editor se encuentran en revistas científicas como apertura de la misma. Los artículos originales se desprenden de investigación publicadas en revistas científicas. Los artículos de revisión aplican para investigaciones llamadas de revisión de la literatura. Los estudios de caso para una investigación clínica, educación, psicología. Y las cartas al editor para promover un diálogo científico. Y finalmente, en la última columna podemos ver en qué áreas del conocimiento son más frecuentes estos tipos de artículos. De hecho, las editoriales podemos encontrarlas en todas las disciplinas, al igual que un artículo original. Un artículo de revisión normalmente se encuentran en aquellas disciplinas donde los cambios teóricos son mucho más rápidos y vertiginosos. El estudio de caso es común en medicina, psicología, educación e incluso en negocios. Y las cartas al editor también podemos encontrarlas en todas las disciplinas. Espero que esta tabla les sea de utilidad para tener una visión general rápida y pueda servir como un recurso útil para identificar y distinguir estos tipos de artículo según el trabajo académico y profesional. Avancemos a una actividad práctica. Estoy seguro de que a estas alturas todos están ansiosos por conocer un poco más a partir de casos reales. Para ello, hemos preparado una actividad en la que tendrán la oportunidad de analizar cada uno de estos tipos de artículos. Vamos a revisar textos publicados que representan cada uno de estos tipos de artículos y con la ayuda de una lista de cotejo que hemos preparado podrán familiarizarse más con cada uno de estos y con diferentes aspectos que son clave. No se preocupen si este ejercicio es un poco confuso al comienzo. La idea es romper el miedo y acercarnos más a los principios y fundamentos de la redacción de artículos. De hecho, conociendo las normas, las estructuras y las técnicas, el camino será más fácil. Esto es el primer paso en el viaje que hemos iniciado. Avancemos con las instrucciones.
Descarguen y lean cada uno de los 5 textos que adjuntamos. Una lectura, por decirlo así, breve, a vuelo de pájaro, que nos permita observar aspectos de forma. No se preocupen por el fondo, es decir, el contenido específico, ya que sabemos que hay participantes de distintas áreas y disciplinas. A medida que revisen cada texto, completen la tabla que le proporcionamos con la información que consideramos relevante para esta etapa inicial. Esto incluye identificar el título del artículo, el tipo de artículo, la estructura, la extensión, medida en cantidad de páginas, el número de fuentes citadas, que podemos encontrar al final de cada texto en la lista de referencias, entre otros aspectos que la lista de cotejo contempla. Presten especial atención a las características que diferencian a cada tipo de artículo. Después de leer y analizar los 5 textos, vayan al foro del curso y publiquen una reflexión breve. Es suficiente algo así como unas 200 palabras estimativamente. En su reflexión, traten de abordar las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las diferencias más notables entre los tipos de artículos que hemos revisado? ¿Y hubo algo que les haya sorprendido en este proceso de descubrimiento? Una vez que hayan publicado su reflexión, dediquen algún tiempo a leer las reflexiones de sus compañeros de clase. Elijan al menos una reflexión y respondan a ella. Es importante compartir sus propios pensamientos e incluso preguntas. Esto nos ayudará a intercambiar perspectivas y aprender unos de los otros. Recuerden, el propósito de esta actividad es ayudarles a familiarizarse con los diferentes tipos de artículos científicos. Como decía al comienzo, no se preocupen si no entienden todo de inmediato. Es un proceso en el cual vamos a aprender paso a paso. Si hay dudas, por favor, plantéenla a lo largo del foro. Con seguridad vamos a estar apoyándonos para poder disipar las dudas que vayan surgiendo. Buena suerte.